Muchas gracias primero de todo, Natacha, por la amable presentación y a Eclés por la invitación a compartir este rato con vosotros. Quería empezar agradeciendo a David, aunque ya se ha ido, su presentación, que yo creo que ha sido excelente, y su penúltima diapositiva antes de las conclusiones, que suscribo punto por punto. Nos toca hablar de los linfomas y este es un poco el recorrido que vamos a hacer durante la presentación. Hablaremos una breve introducción desde qué es un linfoma a su incidencia en nuestro medio, el diagnóstico de estas entidades, cómo ha ido cambiando y cómo es previsible que vaya a cambiar, el tratamiento que tenemos a día de hoy, lo que esperamos del futuro y terminaremos con unas conclusiones. Os ha hablado mucho, David, de la médula ósea, de las células de la médula ósea, y aquí la que nos va a importar para los linfomas es el linfocito. Los linfocitos, que son esas células que salen de la médula ósea a la sangre periférica y que forman parte de la fórmula leucocitaria de los leucocitos. Después del granulocito neutrófilo, son en sangre periférica la segunda célula de la fórmula leucocitaria más frecuente. Los linfocitos, cuando hablamos de linfocito no podemos hablar de un solo tipo de linfocito. Aquí tenéis el resumen máximo de los que serían las células de la serie linfoide, partiendo de un blasto linfoide, un precursor linfoide que va a dar lugar a todas las células maduras, que en resumen y al final del todo van a ser el linfocito B, el linfocito T, la célula NK y la célula plasmática, que es un tipo de linfocito B ya en su último estadio de diferenciación. Y todo esto es un proceso realmente complicado y ahora veréis dónde quiero llegar con esto, y es que el linfocito en general es una célula que no es estática. Por ejemplo, David nos hablaba de la leucemia aguda, tenemos un blasto que está en médula ósea y ahí está, o que puede salir a sangre periférica. Los linfocitos no hacen esto, los linfocitos tienen mucho recorrido, nacen en la médula ósea, si son los linfocitos T van a terminar de madurar al timo, después vuelven a la sangre, llegan al ganglio, y los linfocitos B les pasa lo mismo sin pasar por el timo, teniendo que pasar por los órganos linfoides secundarios. Aquí os lo pongo muy esquemático. Al final vamos a tener estas células normales que nacen en la médula ósea, salen a la sangre periférica, este es el ejemplo de los linfocitos B, llegan a los ganglios linfáticos, que van a ser muy importantes para estas entidades, donde les suceden un montón de cosas, la presentación antigénica fundamentalmente para la defensa de infecciones, de tumores, etc. Vuelven a salir a sangre periférica y vuelven a encontrar nicho en la médula ósea. Es decir, es una médula que tiene un recorrido, una célula que tiene un recorrido muy amplio, y en distintos tejidos vamos a encontrar células en distintos estadios de diferenciación. En la médula ósea vamos a tener los linfocitos más inmaduros coexistiendo con los linfocitos más maduros de todos, y muchos de ellos van a estar en los ganglios linfáticos. ¿Por qué es todo esto importante? Porque los linfomas van a aparecer en este proceso en cualquiera de estos puntos de los que hemos hablado. Las neoplasias linfoides van a estar en cualquiera de estos puntos y fundamentalmente los linfomas van a aparecer en los ganglios linfáticos, aunque también puede haber excepciones que los encontremos en otros lugares. Como conceptos básicos de lo que son las neoplasias linfoides, porque muchas veces hablamos de neoplasia linfoide, síndrome linfoproliferativo, linfoma, y no queda muy claro el concepto. Neoplasia linfoide englobaría a cualquier tumor hematológico que se origina a partir del linfocito, ya sea un linfocito inmaduro o un linfocito más maduro. Por ejemplo, las leucemias agudas linfoblásticas de las que nos hablaba David son síndromes linfoproliferativos de esos linfocitos más inmaduros que están en la médula ósea, de acuerdo, de esos linfoblastos, y van a tener un comportamiento agudo. El resto de neoplasias linfoides van a tener un comportamiento crónico, no van a tener esa presentación tan explosiva. Y lo que llamamos síndromes linfoproliferativos como tal se referiría a dos entidades, que son la leucemia linfocítica crónica y la tricoleucemia, que son neoplasias linfoides que se generan en la médula ósea, pero que tienen una alta capacidad de leucemización, es decir, van a tener mucha expresión periférica. Los linfomas, que son el grupo más amplio de todos estos y es del que vamos a hablar aquí, serían las neoplasias de los linfocitos a nivel de los ganglios linfáticos. Y por último, las gamapatías monoclonales, en las que la célula tumoral sería la célula plasmática y se originan en la médula ósea. Al final nosotros muchas veces combinamos estos conceptos, pero es más o menos para tener un poco en mente de qué es de lo que estamos hablando. En todo esto y en los linfomas, pues no cabe no hablar del tejido linfoide, que está componiendo todo el cuerpo y fundamentalmente
con los ganglios linfáticos, que son los órganos linfoides secundarios, es decir, esas estaciones como esferas de hasta 1 o 2 centímetros donde encontramos a los linfocitos B y T cumpliendo con su función. Pero no solo tenemos a los ganglios linfáticos, tenemos también el bazo, que es como un ganglio linfático, pero lo suficientemente grande como para que se pueda considerar órgano. Pero es que también hay tejido linfoide en el tubo digestivo, hay tejido linfoide en las amígdalas, las adenoides, todo lo que se llama el anillo de Waldeyer, todo eso es tejido linfoide. Y esos van a ser los lugares donde se originan los linfomas. Aquí tenéis el esquema de esta estructura anatómica de la que hemos hablado, que es el ganglio linfático, que tiene una estructura anatómica peculiar en forma de folículos. La linfa entraría por aquí y saldría por aquí. Y aquí es donde nos encontramos, en estos folículos del ganglio, los linfocitos que están cumpliendo su función. Ahí es donde se están presentando los antígenos que vienen de fuera, es decir, esas proteínas externas a nosotros, por ejemplo, en infecciones, para que puedan hacer su respuesta inmune y ejercer su respuesta contra ellos. Aquí tenéis una imagen en anatomía patológica, una histología de un ganglio normal. Entonces, ¿los linfomas qué son? Pues los linfomas son las neoplasias malignas, los tumores malignos de los linfocitos que afectan fundamentalmente a los ganglios linfáticos. Es importante tener claro el concepto de adenopatía. Adenopatía es toda hipertrofia de un ganglio linfático, aumento del tamaño de un ganglio linfático por encima de los 2 centímetros normalmente. Si nos encontramos unas adenopatías, lo menos habitual es que tengamos un linfoma. ¿Por qué? Porque como están los linfocitos cumpliendo su función, pueden deberse a infecciones, a estados inflamatorios, a vacunas, ¿de acuerdo? Eso sí, si nos encontramos un tumor dentro de un ganglio linfático, dentro de esta adenopatía, es lo que denominamos un linfoma. ¿Cuál es la incidencia global de los linfomas? Es uno de los cánceres más frecuentes en el mundo, uno de los 10 cánceres más frecuentes en el mundo, como tenéis aquí señalado, especialmente los linfomas no Hodgkin, que es el grupo mayoritario dentro de esta entidad, y por supuesto España como país del primer mundo pues tiene una incidencia más alta comparada con otros países. Estos son datos en España. Este es el registro REDECAN que se hizo en colaboración con la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, donde, como veis, se diagnostican al año en torno a 20.000 pacientes con linfoma en nuestro país. Fundamentalmente son pacientes son del tipo de linfoma no Hodgkin, que es el más frecuente, y el segundo, los linfomas de Hodgkin. Como veis, hay un predominio en varones para ambas entidades, con una supervivencia de los primeros en torno al 65% y de los segundos en torno al 83%. Estos son datos a 5 años. Si lo acercamos más a lo que sería un hospital normal, un hospital terciario como el nuestro, esto es un trabajo de revisión que hizo un residente de nuestro hospital, de nuevos diagnósticos de linfoma, estos son con estudio de médula ósea, o sea que habría que subir como un 15, un 20%, más o menos en un hospital terciario que coja 500.000 de pacientes, como es el nuestro, el Ramón y Cajal, estaríamos hablando de unos 100 diagnósticos de linfoma al año, es decir, un diagnóstico cada 3-4 días, con lo cual es una enfermedad realmente muy frecuente. Pero se ha movido todo. Yo creo que al pasarlo al PowerPoint bueno, espero que luego hay mucha foto, espero que no se vea mal. Estos son datos también en España, del Grupo Español de Linfomas de Geltamo. Como veis, hay mucho desbalance entre unos linfomas y otros. Estos son los linfomas en global y el más frecuente de todos ellos es el linfoma B difuso de células grandes, que es un linfoma agresivo del que luego hablaremos, seguido del linfoma folicular, que es un linfoma no agresivo del que también hablaremos. Y solo estos dos componen más del 50% de todos los linfomas. Después de ellos vendría seguido, que está aquí en gris, los linfomas de Hodgkin. ¿Cómo diagnosticamos estas entidades? Pues lo primero es tener una sospecha clínica. La presentación clínica de los linfomas es tremendamente variada, los linfomas son más de 100 entidades, entonces la presentación clínica es muy distinta y os traigo los aspectos más generales. Como son tumores de los ganglios linfáticos, pues en muchos casos la primera presentación clínica que tienen es aumento de tamaño de los ganglios, adenopatías o del bazo. Síntomas B, que es una clínica más o menos frecuente de estas entidades, que es la presencia de fiebre no atribuible a infecciones, la pérdida de peso y, muy llamativa, la sudoración nocturna muy profusa por la noche, de empapar la cama, no de que uno suda porque hace calor, sino de realmente empapar la cama y el pijama.
El síndrome constitucional, lo conocéis, que es pues esa inapetencia, esa fatiga, ese cansancio, como si a uno le hubieran descargado las pilas. Si crecen mucho los ganglios, esto puede comprimir distintas estructuras y también dar síntomas por este motivo, o como pueden tener una presentación muy variada, infiltrar a distintos órganos, pues cualquier afectación a otros niveles, por ejemplo a nivel del sistema nervioso. Pero es que también va a haber un porcentaje no desdeñable de los casos que se presentan de forma asintomática, ¿de acuerdo? Y eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué es importante? De esto también ha hablado David, lo vamos a llevar en concreto al mundo de los linfomas, pero ¿por qué es importante tener un diagnóstico certero y cómo vamos a hacer este proceso, ¿no? Pues este proceso se inicia por nuestra sospecha clínica con unas muestras, en este caso fundamentalmente va a ser ganglio linfático con o sin médula ósea, y vamos a hacer las distintas técnicas que vamos a ver ahora de diagnóstico hematológico para identificar ese tumor, ese linfoma, caracterizarlo y clasificarlo, con el objetivo de que se aplique el tratamiento óptimo y lo más personalizado posible a cada caso y además poder estratificar el pronóstico de cada uno de esos linfomas. Estas son las técnicas, distintas técnicas de análisis celular con las que contamos en los linfomas. Fundamentalmente nos vamos a basar en estas, aunque va a haber una que es la histología, de la que vamos a hablar luego con un poquito más de profundidad. Aquí tenéis un ejemplo real nuestro reciente de una paciente diagnosticada de un linfoma de células grandes agresivo, y aquí tenéis las distintas técnicas. Esta es la citomorfología. Yo creo que así no lo veis, lo voy a hacer más así, ¿no? Con el cursor, sí. La citomorfología, que es ver las células al microscopio, ¿de acuerdo? Aquí las veis en la sangre y esta es la médula ósea. Esta es la citometría de flujo, que es una técnica que nos sirve para ver cómo se expresan distintas proteínas en las células tumorales y así poder clasificarlas en unos tipos u otros. Este es el estudio histológico, esto es una médula ósea, pero normalmente se hace en ganglio. Este era un caso un poquito especial, pero aquí veis cómo se ve la arquitectura de ese tejido y cómo los compañeros de anatomía patológica son capaces de llegar al diagnóstico con esto. Y por último, las técnicas genéticas y moleculares que han venido también un poco a revolucionar el diagnóstico de todas estas entidades. Vamos a hablar un poquito más en profundidad de la biopsia ganglionar, que es clave para un diagnóstico certero de estas entidades. El procedimiento suele ser una linfadenectomía, es decir, someter a una cirugía, una intervención para extirpar ese ganglio linfático y analizarlo. Lo ideal es quitar el ganglio completo, un ganglio que sea representativo por tamaño, ¿vale? Para analizarlo completamente. Si no es posible, al menos tomar una cuña de ese ganglio, una biopsia incisional que se llama. Si no es posible llevar a cabo este tipo de biopsias, siempre se puede realizar una biopsia por aguja gruesa, como con una pistola, lo típico que te quitan un cachito solo del ganglio, pero esta no es la muestra ideal. ¿Por qué? Aquí lo veis, esto es un ejemplo. Esto es un ganglio linfático en el que tenemos coexistiendo dos tipos de linfomas distintos. Aquí, linfoma B difuso de células grandes y el resto linfoma de Hodgkin. Si hubiéramos cogido solo aquí, se habría visto solo el linfoma B difuso. Si hubiéramos cogido solo aquí, se habría visto solo el linfoma de Hodgkin. O imaginaos los ganglios que no están infiltrados al 100% y que tienen solo el linfoma en una de sus partes y no lo llegamos a ver, ¿no? Entonces es muy importante y es molesto, pero es realmente clave para poder luego poner el tratamiento, que las muestras al diagnóstico y antes de empezar el tratamiento sean suficientes, con material suficiente para poder llegar a un diagnóstico definitivo y certero. Con todo esto, con todas estas técnicas y basándonos sobre todo en la anatomía patológica, al final lo que hacemos es una integración de las distintas pruebas diagnósticas para hacer un informe, un diagnóstico consensuado y hacer la clasificación de estas entidades. Clasificación de los linfomas que ha ido variando enormemente desde que empezó en los años 40 hasta el día de hoy, que contamos con dos clasificaciones en el año 2022. Como veis, las primeras clasificaciones se basaban únicamente en la morfología, en la anatomía patológica, pero luego después, a partir de los años 70, ya surgió el estudio del fenotipo, es decir, de la expresión de distintas proteínas, ya sea por citometría de flujo o por inmunistoquímica, y a partir de los años 90 la genética empezó a tomar peso y lo va adquiriendo cada vez más a día de hoy.
Todo esto, por supuesto, fue a costa de muchísimo trabajo y de muchísimos cambios que se van produciendo. Y esto es el inicio y el cómo estamos ahora. Aquí lo veis, la clasificación de los linfomas en los años 70 incluía apenas 10 entidades que se podían resumir en una pizarra, y esta es la clasificación como la tenemos a día de hoy, con más de 100 entidades. Y es que esto no hay que irse a 50 años atrás para ver cómo ha cambiado, sino que de la clasificación previa que teníamos de 2016 a la clasificación actual que tendremos en 2022, se van produciendo cambios y se van produciendo variaciones en la clasificación de estas entidades, todo ello con una orientación clínica para modificar los tratamientos o aplicar los tratamientos de acuerdo con la biología de estas enfermedades. Y esto es fundamental y seguirá cambiando en las clasificaciones sucesivas, de esto estamos seguros. Los ejemplos que voy poniendo, cuando veáis aquí abajo, se refieren al linfoma B difuso de células grandes, porque es la entidad mayoritaria del grupo de los linfomas y por hacerlo homogéneo, pero todo lo que estoy hablando es aplicable al resto de linfomas, ¿de acuerdo? Pasa lo mismo para el linfoma folicular, para los linfomas de la zona marginal, es decir, todo esto que veis es aplicable a todos los linfomas. ¿Cuál es el futuro? Esto sería donde estamos aquí, una integración diagnóstica con las pruebas que hemos dicho, pero el futuro se encamina probablemente a utilizar estudios genéticos, estudios moleculares con distintos objetivos, y yo os traigo dos a base de ejemplos. Uno de ellos es intentar ser menos invasivos en el diagnóstico. Traigo el ejemplo de la biopsia líquida. La biopsia líquida consiste en que las células tumorales, al morir, las células tumorales tienen mucho turnover celular, eso quiere decir que se mueren muy rápido, porque proliferan mucho, entonces con su muerte liberan material genético que nosotros somos capaces de extraer con una simple analítica, analizar, ver esas mutaciones y poder decir si se trata de un linfoma, si se trata de otro. Esto tiene muchísima utilidad para predecir una posible recaída que no podemos ver por imagen, porque los ganglios no son lo suficientemente grandes, o para diagnosticar casos donde no es posible hacer una biopsia, por ejemplo, algunos casos en sistema nervioso central. Todo esto está en investigación a día de hoy, pero ya parece que va tomando cada vez más recorrido y esperemos tenerlo disponible en el futuro a nivel asistencial. Y por otro lado, el tratamiento personalizado. Hace unos años, en los años 2000, se describió la primera clasificación molecular, por así decir, del linfoma B difuso de células grandes, en este caso, con tres grupos: el grupo, el grupo activado, no clasificado y centro germinal, que es todo un poco igual. La cuestión es que a partir de los años 2000 han empezado a salir nuevas clasificaciones moleculares, es decir, distintos grupos biológicos de los linfomas con el objetivo de estratificar el pronóstico de los pacientes y aplicar terapias dirigidas a cada una de esas alteraciones, lo que sería como tal la medicina personalizada. Todavía estamos lejos de llegar a esto, pero bueno, se van dando los primeros pasos. Esto no se ve en las líneas, pero bueno, si quisiéramos hacer una clasificación lo más simplificada posible de lo que son los linfomas, serían lo que tenéis aquí, los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Los linfomas de Hodgkin, que serían más infrecuentes y que se llaman así porque el señor que los describió se llamaba Hodgkin, y los que eran distintos de los que este señor describió, pues los llamaron no Hodgkin, ¿vale? Simplemente eso, pero estas cosas que se arrastran y que seguimos teniendo a día de hoy. Y dentro de los linfomas no Hodgkin, que serían los más frecuentes, tenemos dos grupos: los no Hodgkin B, que son los que vendrían del linfocito B, que son mucho más frecuentes, y los no Hodgkin T, que vendrían del linfocito T. Y a su vez, dentro de los linfomas no Hodgkin B, tendríamos los que son agresivos y los que son indolentes. Y estos os los clasifico aquí de una forma somera, porque esto, aunque es una clasificación que fue la clasificación que se inventó en los años 70, sigue siendo real y sigue aplicándose a día de hoy. Los linfomas indolentes, también llamados de bajo grado, aquí estamos hablando de linfomas no Hodgkin B, tendrían un crecimiento lento, latente. Es frecuente que terminen saliendo a la sangre periférica, es decir, que leucemicen. Son más resistentes a la quimioterapia porque la célula no se está dividiendo tanto y por tanto se consideran no curables como tal. Después hablaremos un poco de esto. Pero no todos ellos tienen indicación de tratamiento de entrada. Ahora lo vamos a ver. El subtipo más frecuente en este grupo es el linfoma folicular, también con otros como los linfomas de la zona marginal, macroglobulinemia de Waldenström o algunos tipos de linfoma del manto.
Y los linfomas agresivos, que son más frecuentes, tienen un crecimiento más rápido, son clínicamente más llamativos. Es raro que salgan a sangre periférica, que leucemicen, y se consideran más curables porque son muy sensibles a la quimioterapia. En este grupo el más frecuente sería el linfoma B difuso de células grandes. Y como hemos dicho en cuanto al tratamiento, no todos los linfomas van a requerir inicio de terapia en el momento en el que se diagnostican. Y se ha visto, esto aplica a los linfomas indolentes, que el hecho de retrasar el inicio del tratamiento a la aparición de los síntomas no supone un detrimento en el pronóstico. Con lo cual hemos adaptado nuestros algoritmos terapéuticos a si un paciente con linfoma indolente no tiene síntomas al diagnóstico de la enfermedad, demoramos el inicio de tratamiento y evitamos esa toxicidad sin que la supervivencia baje. Aquí lo veis un poco, y es que si nos decía David que las leucemias son un mundo, en los linfomas que hay más de 100 tipos, os podéis imaginar que aquí sí que no hay dos casos iguales. Por intentar simplificar al máximo, que siempre hay excepciones, vamos a tener por un lado los linfomas indolentes, linfomas que van a tener mejor pronóstico a priori, y en los que, como os digo, no en todos los casos se va a requerir tratamiento de entrada, y en los que, aunque pongamos tratamiento, lo más probable es que la enfermedad vuelva, pero que no sea clínicamente muy relevante. Estos pacientes van a tener una supervivencia similar a la población general, pero es muy importante que convivan y que sepan convivir con el linfoma. El linfoma no les va a repercutir en su calidad de vida, pero tampoco se puede uno poner encima esa espada de Damocles. Entonces, con una buena conversación, con un buen apoyo psicológico, si es necesario, es posible y es factible convivir con una neoplasia indolente, que por eso lleva ese nombre, que no es agresiva. Otra cosa son los linfomas agresivos, los linfomas de células grandes, que esos sí que tratamos de entrada porque tienen un potencial curativo. Aquí lo veis, sería, entiendo que estáis más o menos, estos son curvas de supervivencia, no lo he dicho. Esto sería el 100% de los casos de los pacientes, y según va bajando la curva es porque los pacientes van falleciendo, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más arriba se estén las curvas, a priori mejor. Como veis aquí están los linfomas indolentes, que serían los que tienen mejor pronóstico, y esta barra azul sería el linfoma B difuso de células grandes. Como veis, un porcentaje de los pacientes fallece en los primeros años, pero es que en esos que se curan, la curva se estabiliza convirtiéndose prácticamente en una recta, ¿de acuerdo? Los linfomas agresivos es posible alcanzar una curación con ellos. ¿Y cuáles son los tratamientos que aplicamos en los linfomas? Aquí he querido comparar un poco con los tratamientos oncológicos. Los tratamientos oncológicos de las neoplasias sólidas en general se basan en la quimioterapia, la cirugía, la inmunoterapia y la radioterapia. Y en la hematología en general y en los linfomas en particular, lo que priorizamos, o los tratamientos que utilizamos, son las combinaciones de quimioterapia e inmunoterapia, ¿de acuerdo? La radioterapia prácticamente no se usa, y la cirugía no tiene cabida porque estos son enfermedades de los órganos hematopoyéticos, de los ganglios linfáticos y de la médula ósea, y eso no se puede operar, o sea, no tiene lugar. ¿Por qué los linfomas en particular son enfermedades especialmente buenas para aplicar inmunoterapia o terapias dirigidas? Porque son células hematopoyéticas con muchas proteínas en su superficie, en su citoplasma o en su núcleo, que las hacen unas potenciales dianas terapéuticas para distintos tratamientos, desde la terapia CAR-T que nos ha hablado David, los anticuerpos monoclonales que van cambiando, los anticuerpos biespecíficos, es decir, las células tumorales de los linfomas expresan determinadas proteínas que sirven de diana para estos nuevos tratamientos y estas nuevas terapias. Y aquí veis cómo ha ido cambiando, siguiendo el ejemplo del linfoma B difuso de células grandes. Hasta el año 2002 se utilizaba únicamente la quimioterapia, y desde el año 2002, con la llegada del rituximab, ha comenzado la era de la inmunoterapia, sin dejar la quimioterapia de lado, aunque sí reduciendo mucho su uso, para dar lugar al paso a nuevos tratamientos con mucho más interés por ser terapias dirigidas, es decir, más eficaces y menos tóxicas. Aquí os pongo el ejemplo del rituximab, que este es el anticuerpo monoclonal anti-CD20, proteína ubicua del linfocito B, que vino a revolucionar el tratamiento de los linfomas B y que se utiliza en todos y cada uno de los linfomas B. Este es el ensayo que le dio indicación, el ensayo clínico. Como veis, este CHOP es una combinación de distintos quimioterápicos. La adición de rituximab
al CHOP mejoraba con mucho el pronóstico de los pacientes. Y en 2002 se convirtió en el estándar del tratamiento del linfoma B difuso de células grandes. Desde entonces se han probado a añadir nuevos tratamientos a R-CHOP para intentar mejorar el pronóstico, no siempre con éxito, pero estamos atendiendo a día de hoy, y esto os lo traigo, es de una paciente real, por supuesto con su consentimiento, mía de la consulta, cómo vamos mejorando y cómo vamos a ir mejorando en los próximos años. Esto es real porque lo vamos a tener casi a día de hoy. Esto era una paciente con una gran masa, esto bueno, es un corte coronal del cuerpo. Aquí veis cómo tenía una masa tremenda a nivel de la cara, infiltración también a nivel del canal medular espinal, afectación del pulmón, afectación del páncreas, y incluyéndola en un ensayo clínico con R-CHOP y un anticuerpo biespecífico al que no habríamos podido tener acceso de no ser por el ensayo clínico, después de 2 ciclos se dio la desaparición completa del linfoma, y esto probablemente solo con R-CHOP no habría sido posible. Pero es que vamos a ir más allá todavía, y es que si os acordáis de esos grupos biológicos que os contaba al principio de los linfomas, ya hay ensayos dirigidos a estos pacientes, es decir, clasificar a los pacientes por grupos moleculares, grupos biológicos, y administrar tratamientos distintos, además del R-CHOP, a cada uno de estos grupos. Entonces se ha visto que estos pacientes a los que se añade esa X, ese extra que necesita su grupo concreto, mejora la respuesta y mejora el pronóstico de estas entidades. Termino antes de las conclusiones con la terapia CAR-T, terapia celular, que es uno de los mayores avances, como bien dijo David, y después seguro que nos habla el doctor Sánchez Guijo en la charla de terapias avanzadas, como en pacientes que antes estaban prácticamente desahuciados, con un pronóstico infausto, linfomas B difusos que habían recibido muchas líneas terapéuticas previas, cómo consigue rescatar a la mitad de los pacientes. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis, por ejemplo, en ensayo en segunda línea. Esta sería la rama de la terapia CAR-T, cómo a 2 años el 50% de los pacientes están vivos frente a la comparación, el estándar hasta ese momento, que no llegaba al 20%. Para concluir, los linfomas son un grupo muy heterogéneo de neoplasias hematológicas con un comportamiento clínico distinto, un pronóstico diferente y también un abordaje terapéutico diferente para cada una de estas entidades y para cada uno de los pacientes que las presenta. Debemos avanzar en el conocimiento biológico de estos tumores, lo cual nos permitirá un diagnóstico más certero y en el futuro esperemos un tratamiento individualizado. El tratamiento lo basamos en la quimioterapia y las terapias dirigidas, que han cambiado drásticamente el pronóstico y lo siguen cambiando de los linfomas, siendo terapias más eficaces y con menos toxicidad. Y por último, tareas pendientes dentro de las muchas que tenemos, y con esto doy paso también a Natacha, que os hablará un poco de las necesidades no cubiertas que tenemos a día de hoy. Yo creo que es clave asegurar el acceso a ensayos clínicos y terapias avanzadas, independientemente de la comunidad, ciudad o centro en el que nos encontremos, que debemos priorizar cada vez más la calidad de vida, sobre todo reduciendo la toxicidad, dar importancia al apoyo psicológico, y estos son enfermedades que muchas veces son de mucho tiempo. El papel de los cuidadores es muy importante, entonces hay que cuidar también a los cuidadores. Y para conseguir todo esto, pues no podemos hacerlo sin docencia e investigación. Y eso es todo, muchas gracias. Gracias.